Bienvenidos al Castillo Árabe de Lanjarón. Lanjarón nos trae a todos el recuerdo de la palabra agua, hospitalidad, miel, balneario, descanso, familia y hoteles, muchos hoteles. No en balde hablamos de una población eminentemente turística desde hace décadas, donde reina principalmente y por excelencia la paz, la tranquilidad y el aire puro. Pero nosotros, o sea, el canal de Paloma, quiere ahora incorporar una nueva palabra y además compuesta, situándola en esa lista de preferencias como principal reclamo, la del Castillo Árabe de Lanjarón. Lanjarón, como muchos de ustedes saben, es el paso obligatorio de acceso a la Alpujarra si vienes desde Granada, donde claramente te lo muestra una grandiosa puerta con el nombre de Puerta de la Alpujarra. Pues bien, desde el año 2004 cuenta Lanjarón con una variante a través de la cual se divisan unas panorámicas espectaculares, la de su castillo árabe, tal y como indican los rótulos, la propaganda y la señalización del propio ayuntamiento. Se trata de un lugar lleno de magia e impregnado de leyendas, símbolo viviente del pasado islámico de la Alpujarra, conservado casi en estado puro, con claro sabor de autenticidad, de un incalculable valor histórico-cultural. Sorprendido el viajero o visitante que lo haga por primera vez, y gracias en gran medida a ese nuevo y fácil acceso que le permite llegar con su vehículo a los propios pies del castillo, experimenta la sensación única de haber descubierto un tesoro escondido desde hace siglos y hasta hace bien poco fuera del alcance de muchos, y que rodeado de una gran belleza paisajística provoca la inmediata curiosidad por saber algo más, ¿por qué no decirlo?, de quererlo saber todo, intuyendo que está delante de algo muy interesante y muy importante. Sobre todo, si adelantamos como primicia que su conquista o entrega a los cristianos en marzo de 1500 participó e intervino el propio rey Fernando el Católico en persona, en persona, ni más ni menos. Un dato histórico que hemos copiado, pero que vamos a leer de este libro fundamental, obsequio en el año 2005 por parte del entonces alcalde de Lanjarón, don José Rubio Alonso, precisamente uno de los artífices de ese acceso o variante, que se titula Apeo y repartimiento de suerte, Lanjarón 1572. Este libro nos dice en el prólogo que en gran medida se recopila no solamente lo que se refiere al título, sino también otras narraciones históricas vinculadas a Lanjarón como protagonista. Y entre ellas el episodio que acabamos de relatar de la toma del castillo,
en su página 387, cuando a su vez transcribe el texto escrito en 1600 y que en un libro que se titulaba Historia del Rebelión, no me estoy equivocando, del Rebelión y Castigo de los Moriscos del Reino de Granada, del que es autor el viajero, militar e historiador español Luis del Mármol Carvajal, fallecido en Málaga o en Vélez, Málaga, precisamente ese mismo año de 1600. Allí vamos a leer despacio la mención que se hace al rey católico en Lanjarón. Vamos a leer despacio para saborearlo, para no equivocarnos, ¿no? El rey don Fernando entró en Lanjarón viernes a 7 días del mes de marzo del año 1500, llevando consigo el alcaide de los Donceles, al conde Cifuentes, al comendador mayor de Calatrava, a Gonzalo Mejía y a otros muchos señores y caballeros, y un moro negro que tenían los alzados por capitán, no queriendo venir a poder de los cristianos ni dejar de morir moro, se echó de la torre abajo y se hizo pedazos cuando vio que los otros se rendían. Siendo pues opresos los rebeldes con increíble presteza y allanadas las cosas de la Alpujarra, volvió el rey a Sevilla y trayendo consigo a la reina, tornaron a Granada sábado 23 días del mes de julio. Y en los meses de agosto, septiembre y octubre se convirtieron los moros de la Alpujarra y de las ciudades de Almería, Baza, Guadix y otras muchas villas y lugares del reino de Granada. Pues bien, este texto lo vamos a ampliar y desarrollar con otros recogidos de fechas similares y que conservamos, ediciones lógicamente facsímil, en la biblioteca del museo, no sin antes advertir, después de lo leído, que merecería, sin duda alguna, por parte de los responsables, que hubiera algún tipo de mención en forma de placa o algún tipo de homenaje a ese consecuente capitán Mudéjar, que prefirió la muerte, prefirió arrojarse de la torre del castillo antes que la ignominia de la rendición y la renuncia a su fe islámica. Por tanto, lo dejamos aquí dicho por si se nos recoge el guante, porque sin duda sería un bonito gesto de reconocimiento a persona que demostró un extraordinario valor en defensa de sus creencias. Para empezar, en este desarrollo de la ampliación del episodio, que la toma del castillo árabe de Lanjarón fue la consecuencia de aquella primera insurrección de las Alpujarras, una insurrección que fue de los mudéjares, ya que era la siguiente, la más famosa, fue la de los moriscos, que luego citaremos. Pero esta insurrección, esta sublevación de los mudéjares, se puede considerar como el comienzo del fin de la desaparición legal de Granada como sociedad islámica. Pero no nos adelantemos, ya que conviene rebobinar unos meses anteriores para situarnos
en el día 18 de diciembre de 1499 con la sublevación también de los mudéjares del Albaicín. Estos mudéjares, sembrados ya de inquietud y temor ante la persistente voluntad de los nuevos gobernantes por convertirlos a la fe cristiana a golpe de bautizos en masa, decidieron levantarse en armas. El vaso empezó a rebosarse, pues ya no se trataba, como otras veces, de interpretar, alterar el espíritu y letra de las capitulaciones, sino de un flagrante atentado e incumplimiento de las mismas que ponían seriamente en peligro su supervivencia como sociedad diferenciada y hacía tambalear la ideal propuesta de coexistencia en Granada de una sociedad dual perfectamente compatible. Sofocada en apenas 3 días, gracias a gestiones diplomáticas, sin embargo, nadie podría impedir que se prendiera la mecha a través de los cabecillas huidos hacia la Alpujarra y la costa con nuevos alzamientos que, como el de Lanjarón, trajeran finalmente como consecuencia la firma de unas nuevas capitulaciones y con ello el comienzo, como decíamos anteriormente, del fin de una comunidad que poco a poco iba a ir siendo desmantelada, despoblada, descabezada, desorientada y confundida con la nueva situación, que limitaba sus legítimos derechos, sus usos, sus vestimentas, sus costumbres, su lengua, su religión, por supuesto, y su propio patrimonio, origen todo ello de múltiples conflictos que recibieron como única contestación el soborno, la emigración, la exigencia de nuevos tributos, la coacción y la opresión, hasta finalmente alcanzar el momento cumbre de la expulsión, tras 1568, con la segunda rebelión, esta vez de los moriscos, casi 70 años después de la primera. Visto, por tanto, lo dicho y contado, podemos decir sin miedo a equivocarnos que nos encontramos en un lugar emblemático, quizá el más importante en toda la Alpujarra, que recuerde su pasado islámico, y que se encuentra en un lugar privilegiado, un lugar especial, de una belleza singular, al que podemos acceder bien en coche, como antes decíamos, o bien a través de un corto paseo desde la propia oficina de información de turismo, me refiero, de Lanjarón, cruzando o a través de un parque agradable, refrescante, que se llama Parque del Salado, en el cual uno tiene la sensación de entrar en el paraíso terrenal, por cuanto el agua brota por todos lados, la música de los pájaros, las flores, todo es algo sobrenatural, algo inimaginable, que lo tengamos al alcance de cualquiera que desee venir hacia la Alpujarra. Cuando atravesamos ese parque del Salado, bien pronto divisamos a lo lejos ese famoso castillo árabe, hasta hace bien poco llamado el Castillo de los Moros, o simplemente el castillo, situado en lo alto de una roca o colina, majestuosamente herido y desmochado, tras siglos de abandono y desidia. Faro y vigía parece de noche cuando se ilumina. Y a la espera, siempre a la espera, la eterna espera de algún día ser reparado, ser terminado, eso sí, con buen tino y mejor sabiduría. Es, por tanto, todo un símbolo de la Alpujarra
como hemos repetido en más de una ocasión, en donde a uno se le eriza la piel y emociona el alma contemplándolo, con sus poéticos aires de antaño todavía vigentes, y tal cual lo hallaron o encontraron tantos y tantos viajeros románticos a mediados del siglo XIX que dejaron una amplia colección de libros, una enorme colección de textos, donde no solamente contaron sus experiencias personales, sus vivencias, sus observaciones, sus opiniones, sus impresiones, sino también recogían leyendas de antiguos, oídas o escuchadas o copiadas de historiadores que las vivieron en primera persona en aquellas fechas. Gracias, por tanto, al Ayuntamiento de Lanjarón, a los vecinos de Lanjarón, por haberlos conservado este hermoso castillo para disfrute de toda la humanidad. Y gracias también al Canal de Paloma por saber mostrarlo a todo el mundo con la suma elegancia, belleza y arte con lo que hace sus vídeos, los cuales están llegando a todos los extremos del mundo y obteniendo su justa recompensa de admiración. Muchas gracias.